12 años han pasado desde que comencé a predicar de lleno. A mis 17 años sentí ese llamado fuerte del Señor hacia la predicación. Nunca olvido esos primeros mensajes. No recuerdo las primeras oportunidades que tenía para salir a ministrar y nunca olvido la primera vez que salí a ministrar. De hecho, no tenía ni 17 años, tenía 16. Recuerdo que me invitaron a predicar en una campaña de jóvenes en una iglesia del pueblo en el que vivía. El grupo de jóvenes, por lo menos algunos de ellos los conocía porque estudiaban conmigo en la escuela superior, pero nunca olvido ese primer mensaje porque recuerdo el tiempo que dediqué en preparar ese bosquejo. O sea, era la primera vez que salí a predicar a otra iglesia. Y estoy preparando mi bosquejo, estoy preparando mi mensaje y estoy orando, literalmente estoy orando fuerte porque quiero preparar un buen mensaje. Algo que pensaba yo fuese algo que me ayudara o que me impulsara, que me abriera puertas, que me llevara a lo que Dios me estaba llamando. Y la cita bíblica y todo lo recuerdo como si hubiese sido hoy. Recuerdo que estoy predicando en el libro de Éxodo cuando Dios le está diciendo a Moisés: dile al pueblo que se unja porque a cabo de 3 días descenderé a ojos de todo el pueblo. Éxodo capítulo 19. Y nunca lo olvido porque ese mensaje diría yo que fue lo más rajatabla que yo había predicado en mi vida. Literalmente, el mensaje solo fue pelo, pantalla y pantalón. Literal. Era lo único que conocía, era lo único que había escuchado, era lo único que se me habían sido enseñado. Y yo creo que al pasar estos años, tengo ahora 29 años de edad y me siento a mirar hacia atrás aquellos primeros mensajes, aquellas primeras veces. Y habría tanto que quisiera poder haber hecho diferente o cosas que quisiera corregir, cosas que pudiese haber alterado, pero entiendo que cada una de las cosas que sucedieron, de los errores que cometí, de los tropezones que hice y de las malas decisiones que tomé, de alguna manera me empujaron y me llevaron al lugar en el que estoy hoy. Han pasado, diría yo, 12 años desde que oficialmente comencé a predicar, mis 17 años ya, un año luego de aquello, comienzo a predicar de lleno. Y las cosas cambiaron por completo, las cosas cambiaron por completo. Eh, Recuerdo ser un joven bien tímido, sin hablar mucho, súper acomplejado y de momento encontrarme con que Dios me saca de un silencio, de un completo anonimato, de una vida de desconocimiento, a literalmente encontrarme frente a cientos de personas, en ocasiones frente solamente a decenas de personas, otras veces en decenas, otras veces frente a cientos de personas, encontrarme en plataformas de exposición increíbles que verdaderamente yo nunca pensé que pisaría, encontrarme ministrando junto a personas que yo nunca pensé que yo podría ministrar junto a ellos, encontrarme predicando o encontrarme en un flyer, en un afiche, en actividades con X o Y predicador, personas que yo admiraba, personas con las que yo, o sea, crecí, los veía, me identificaba o quizás deseaba llegar a ser como ellos. Y encontrarme los años que han pasado, llegar donde estoy hoy y tan solo poderme sentar a mirar hacia atrás y recordar cómo las cosas comenzaron y lo agradecido que estoy con el Señor de estar donde estoy hoy. No diría que estoy en mi mejor temporada, porque creo que la mejor temporada, como decía el pastor Dante Gebel, es la próxima, no la que estoy viviendo ahora. Sí, la que estoy viviendo ahora es mucho mejor que la de ayer, pero creo que la próxima es mi mejor temporada y la que le sigue será mejor. Eh, pero sí pienso en cómo he crecido en muchas áreas, cómo he madurado en otras, cómo hay tantos dolores de cabeza que pasé, cómo hay insultos, hay críticas, hay decepciones, hay desilusiones, pero todo, puedo entender que de alguna manera ha obrado en bien para mi vida, me ha beneficiado en algo. Aprendí, corregí,
modifiqué, pero todo con la intención de crecer, de madurar y de seguir alcanzando aquello que el Señor ha preparado para mi vida. Nunca pensé viajar, literalmente nunca pensé viajar, nunca pensé tener una agenda llena, nunca pensé hospedarme en hoteles, literalmente nunca pensé en, no sé, tener seguidores, tener amistades. Nunca pensé en que me escribieran de otros países pidiéndome viajar a predicarles o que me conectara a través de, no sé, de videoconferencias para compartirles la palabra. Nunca pensé predicar en conferencias o en congresos. Nunca pensé escribir. O sea, son tantas cosas que a mis 15 años, cuando me convertí, eran las cosas que llegaban a mi mente y yo decía, es imposible que me suceda a mí. Es imposible que yo lo pueda alcanzar, es imposible que yo lo pueda lograr, porque con la mentalidad que tenía en aquel entonces, literalmente una mentalidad de un muchacho acomplejado, que se sentía que todos le subestimaban, que se sentía como que todo le era imposible a que le pudiese suceder a él. Entiendo que en aquel entonces nunca consideré que me sucediera. Sí lo deseaba, porque eso es completamente diferente. De pensar que me sucediera, yo creía que no. A soñar que me pudiese suceder. Claro, todos soñamos con ello. Todos soñamos con llegar arriba. Todos soñamos con alcanzar la cima, si hay algún tipo de cima, ¿verdad? Todos soñamos con poder viajar, con estar en actividades grandes. Es la verdad. Uno sí desea poder alcanzar a llegar a todo esto. El que te diga a ti que no sueña con esto, francamente miente. Pero la verdad es que todos soñamos con alcanzar algo, pero para alcanzar la cima debe haber un fondo. Para alcanzar el final debe haber un principio. Y todos comenzamos en algún lugar. Todos tenemos un punto de partida. Todos tenemos un punto de comienzo. Y mi comienzo era con un grupo de jóvenes en la escuela superior, en la hora del almuerzo, hablando del Señor. Hablando del Señor, orando, leyendo la palabra juntos, recomendándonos libros, leyendo libros juntos y predicándole, literalmente predicándole a todos los que interactuaban con nosotros. Tener la bendición de que la bibliotecaria de la escuela nos diera literalmente una esquina donde nos pudiéramos reunir todos los mediodías a compartir la palabra, a sencillamente compartir la palabra y aprender, crecer y compartir a Cristo. De hacer actividades en la escuela superior en la que se invite banda, en la que se invite predicador, en la que se ore, se imponga manos, y ver lo que sucedió en aquellos años fue algo bien impresionante. Creo que mis últimos 2 años en la escuela superior me marcaron, me marcaron. También recordar, esto no lo puedo olvidar, yo era, yo era el joven cristiano que cortaba clases para irse a la iglesia a orar, para encerrarse en el templo a orar. Era tan espiritual que cortaba clases para irme a orar. No quería estar en la escuela. Yo me decía, si Dios me está llamando y Dios quiere hacer algo conmigo, yo no quiero estar perdiendo el tiempo aquí. Esa era la mentalidad que tenía en aquel entonces. No puedo estar perdiendo el tiempo aquí, no puedo estar en la escuela, yo tengo que aprovechar bien este tiempo. Y me iba temprano de la escuela, no tomaba ninguna de las clases y buscaba la llave del templo y me encerraba en el templo a orar. Tenía 16, 17 años cuando aquello. Eh, para mis 17 años, en el primer semestre de cuarto año de grado 12 en la escuela superior, me mudas al estado de Massachusetts y en Massachusetts las cosas como que se aceleran un poco más porque como estoy llegando en un semestre, finalizando un semestre de la escuela superior, no me permiten entrar en ese grado escolar, en ese año escolar, así que me están diciendo que debo entrar el próximo año, o sea, repetir cuarto año. Y como yo no tenía deseos de estudiar, literalmente nunca me gustó la escuela, yo dije, pues voy a aprovechar y voy a aprovechar el tiempo para orar. Así que pasé esos próximos meses encerrado en el templo prácticamente todos los días. Yo diría que 5 días a la semana
me encontraba encerrado en el templo, porque yo sabía que el Señor me estaba llamando a algo más. Yo sabía que el Señor me había hablado de ministerio, de llamado, de propósito, y yo quería invertir mi tiempo correctamente. Así que aquellos primeros meses fueron unos meses bien intensos porque salía de mi casa a veces a las 6, 7, 8 de la mañana y estaba todo el día encerrado en el templo y regresaba a mi casa a las 12 o 1 de la madrugada y pasaba todo ese tiempo solo, o a veces me quedaba todo el día completo, toda la madrugada hasta el próximo día. Cuando no se me permitía ir al templo a orar, me encerraba en un pequeño closet, un pequeño armario, a buscar el rostro del Señor, pero yo quería aprovechar todo el tiempo posible para estar con Dios. Y yo recuerdo que aquellos primeros meses fueron bien difíciles porque yo veía tan distante aquello que el Señor me había hablado, veía tan distante todo lo que el Señor me había prometido, pero aún así seguía invirtiendo en mi vida espiritual, seguía invirtiendo en la oración, en el conocimiento, en la lectura, en la capacitación. Y entiendo, mirando hacia atrás, entiendo que no fue en vano lo que hice, que no se echó a perder absolutamente nada. Es más, quisiera yo haber hecho mucho más en aquel entonces, haberme esforzado un poco más, haber invertido un poco más, haber leído un poco más, haberme instruido y capacitado un poco más. Quisiera, si hubiese algo que pudiese cambiar, sería eso, dar un poco más, esforzarme un poco más, yo diría que podría ser, pero aquellos primeros meses entiendo que el Señor me estaba moldeando, me estaba capacitando y trabajando en diferentes áreas hasta que llegó el momento de puertas abiertas. No olvido aquellos momentos porque recuerdo que el teléfono comenzó a llamar, nadie me conocía, era la verdad, nadie me conocía, no tenía invitaciones, no habían viajes, tampoco había agenda. De hecho, yo recuerdo que cuando las primeras invitaciones comenzaron a llegar, yo estaba tan emocionado, pero trataba de disimularlo en el teléfono, porque contestaba el teléfono, ¿sabes? Uno como que se iba practicando y se iba como que ensayando para verse un poco profesional, y yo contestaba, sí, Dios bendiga, gracias por comunicarse al Ministerio de Michael Santiago, como si hubiese secretario, si hubiese cosas así, ¿no? Era yo mismo. Y cuando me pedían una fecha en la agenda, yo sin agenda, yo decía, pues déjame verificar la agenda, a ver si tengo el espacio disponible. Y hacía mímica acá con mi mano como si yo tuviese agenda, y eran las primeras invitaciones que tenía. Pero esas primeras invitaciones fueron bien especiales porque algunas fueron actividades grandes. Recuerdo que una de las primeras actividades que me invitaron a predicar fue en el estado de New Jersey, y me invitaron a predicar una actividad de jóvenes donde habían sobre 700 jóvenes, y yo tenía 17, 18, 19 años, jovencito, a predicar en una actividad tan grande. De hecho, fue la primera actividad grande que yo prediqué y yo estaba nervioso. Había viajado 8 horas en carro y yo estaba friqueado, estaba paniqueado porque nunca había predicado frente a tanta gente. Yo creo que si la cantidad más grande de personas que yo había predicado, ante las que había predicado, yo diría que eran, no sé, algunas 200 personas, pero predicarle a una cantidad triplicada, o sea, me estaba volviendo loco, era la verdad. Y esa primera experiencia, ¿verdad? Uno dice, DH, hubiese predicado de tal manera, hubiese predicado tal mensaje, me hubiese expresado de tal manera, me hubiese manejado y movido de tal forma. Pero uno estaba creciendo, ¿verdad? La verdad es que en aquel entonces, aunque tenía algún tipo de comunicación con predicadores, puedo decir que no tenía un mentor directo, es la verdad. No tenía alguien que directamente me dijera, Michael, no hagas esto, haz esto, no te expreses de tal manera, exprésate de tal. La verdad es que no. Tuve la experiencia de ser invitado a casa de ministros que lo único que hacían era literalmente alardear de lo que habían hecho, lo que habían alcanzado. Mira mi agenda, mira lo que yo hago, mira cómo yo estudio, mira cómo yo predico. Y yo estaba comenzando y yo sentía como que todo lo que estaban haciendo no era con la intención de hacerme crecer, era con la intención de intimidarme. Y tristemente, es muy lamentable lo que voy a decir,
puedo ver que muchos de los que en aquel entonces hacían tales cosas hacia mí, muchos de ellos no están, o sea, no los veo en el ministerio, no los veo predicando, no los veo ejerciendo, y es bien lamentable, es bien lamentable. Quisiera yo verlos y encontrarlos hoy y que pudiésemos compartir alguna actividad juntos, ministrar juntos, predicar juntos, pero lamentablemente no es el caso. Pero esos primeros años sí crecí a fuerza de golpes, la verdad. Crecí a fuerza de golpes, crecí a fuerza de errores, crecí a fuerza de tropezones, pero crecí. Machucado en palabras boricuas, machucado y golpeado, pero crecí. Cicatrizado y lastimado y herido, pero crecí. Y hoy con 29 años, ya unos meses de cumplir 3 décadas de vida, todavía no lo creo. Tengo canas por toda la cara. Cumplir ya 3 décadas de vida, puedo entender que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Desde recibir aquella palabra profética a mis 3 años de edad, de aquella mujer muriéndose en su lecho de muerte, hablándome de parte del Señor, de lo que Dios haría conmigo y a través de mí, y encontrarme donde estoy hoy, puedo decir que, obvio, no lo he alcanzado todo, no he alcanzado la altura, no he alcanzado lo mejor, pero hasta donde he llegado hoy, el Señor me ha traído. Hasta donde estoy hoy, lo que he alcanzado, lo que he logrado hoy, ha sido sencillamente por la gracia del Señor, porque en mis habilidades, mis destrezas o mi conocimiento humano, la verdad es que sería imposible. La verdad es que sería imposible. Con condiciones de salud y con luchas y enfermedades y demás, la verdad es que yo no estaría aquí por mi esfuerzo ni por mis propias fuerzas. La verdad es que ha sido la gracia del Señor que me ha sostenido y que me ha traído a este lugar. Y hay muchos proyectos más, hay muchos trabajos más, hay muchas cosas que sé que el Señor me moverá. Sé que cuando llegue el momento y la puerta se abra, el Señor nos encaminará al ministerio pastoral, a Génesis y a mí, cuando llegue el momento, ¿verdad? Pero aprendiendo de otros ministerios, aprendiendo de otros lugares, tomando y literalmente observándolo todo en silencio, pero diciéndome, haría esto, pero esto no lo haría. Considero esto, pero tal cosa no lo considero. Aprendiendo, ¿verdad?, de errores de otros para no cometer sus errores, ¿verdad? Valga la redundancia, no caer en no caer en el mismo hoyo, en el mismo boquete, o no caer en el mismo círculo de encontrarme 5 y 6 años en el mismo lugar, en la misma rutina, con la misma estrategia, sino buscar aprender a usar esto, aprender a usar lo otro, no hacer esto y no hacer lo otro, pero moviéndonos a lo que el Señor nos quiera mover, pero todavía seguimos creciendo, todavía seguimos aprendiendo, porque yo creo que la vida se trata de esto, ¿verdad? Creo que la vida es una de constantes enseñanzas, de constantes aprendizajes. Y si no aprendemos a manejarnos dentro de las temporadas y los momentos, puede que nos encontremos estancados en una misma temporada, en un mismo lugar, por 20 años, perdiendo oportunidades que el Señor presenta delante de nosotros. Pero sí he visto cómo el Señor me ha traído hasta este lugar. Me ha bendecido con Génesis, me ha bendecido con el ministerio, me ha bendecido con proyectos, pero me ha bendecido con vida, me ha bendecido con salud, me ha bendecido con fuerzas. Cuando me he sentido que no puedo más, viene el Espíritu Santo y dice, este no es el final, este no es el lugar. Cuando he pensado como que todo se termina, de pronto como que recibo ese segundo aire y me levanto y continúo y avanzo. Y doy gloria a Dios por la gente que Dios ha puesto en mi camino. Desde pastores que he tenido a lo largo de estos años, amigos ministros que he tenido a lo largo de estos años, familiares que he tenido a lo largo de estos años, Génesis que ha estado conmigo a lo largo de estos últimos años, que han sido ese motor, ese empuje. Tenemos la bendición de tener unos pastores que nos aman con locura, es la verdad, nos aman con locura, invierten en nuestra vida de una manera increíble, y seguimos creciendo, ¿verdad?, a través de todo esto, y seguimos recibiendo a través de todo esto para que cuando llegue el momento de nosotros dar, podamos dar de la misma manera y más de lo que han hecho con nosotros y en nosotros.
Pero esos han sido los últimos, 13, 12 años de vida de ministerio. Sé que hay muchos que pueden duplicarme en años en el ministerio, eh, pero hasta aquí ha sido el camino. Hay mucho camino por recorrer, hay mucho por hacer, hay mucho por alcanzar y entiendo que este no es el final, de que hay mucho más y que estamos con altas expectativas de ver lo que el Señor hará con nosotros. Así que gracias, solamente podría dar gracias. Gracias por apoyar este ministerio a lo largo de estos años, apoyar los proyectos, apoyar lo que hacemos y por siempre creer en mí. Gracias. Primeramente Dios creyó en mí. Segundamente tuve que aprender a creer yo mismo en mí mismo. Y tercero, gracias a ustedes. Gracias por creer, gracias por orar, gracias por escribir y gracias por siempre estar apoyando lo que hacemos. Así que han sido un poco más no sé, un poco más de una década de ministerio y Dios nos ha sorprendido y entiendo que nos sorprenderá en los próximos 10 años. Así que espero tu apoyo en los próximos años. Bendiciones.